Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra última plática del día de hoy de la Escuela de Otoño del Departamento de Matemáticas 2022. Entonces, miren, bueno, esta plática que me corresponde a mí, su servidor Carlos Gabriel Pacheco, pues yo soy profesor del departamento principalmente en temas de probabilidad y procesos estocásticos. Y les voy a platicar de este tema que hemos venido trabajando en los últimos años, que cada vez toma más energía de la comunidad porque hay muchos cuestionamientos que están pendientes. Entonces, esta plática le llamamos matrices aleatorias y energía, eigenvalores y ceros de Riemann. Entonces, de los que les voy a platicar es que en muchas ocasiones tenemos una colección de puntos. Aquí pueden ver pues mi dibujo de los puntos que están ordenados, van creciendo, son puntos positivos y en general estamos estudiando conjunto de puntos que tienen una peculiaridad que la peculiaridad es que de alguna manera son cosas que están como chocando entre sí, están como que tienen cierta repulsión entre sí. Eso es una característica de puntos que provienen de sistemas caóticos. Hay conjeturas, la voy a comentar, de cómo en general los sistemas caóticos, en el momento en que uno estudia una colección de puntos que surge del sistema caótico, estos puntos van a tener esta repulsión y van a estar dentro de esta clase de modelos que vamos a considerar. Pues imagínense, por ejemplo, que mis puntos son los números primos, ahí están ordenados. Eh, Son, por ejemplo, los niveles de energía de un átomo. Ahí los físicos cuando hacen experimentos ven conjunto de puntos que van creciendo. Los eigenvalores de una ecuación diferencial o de un problema con valores en una frontera. O también el conjunto de ceros no triviales de una serie, por ejemplo, de la función z de Riemann. Ahí, bueno, los ceros de la función z de Riemann son un medio más una parte compleja. Entonces, si ustedes extraen la parte compleja, pues queda una sucesión de puntitos no negativos. Bueno, unos negativos, unos positivos, otros negativos, pero se pueden quedar con los positivos nada más. Pero en todos estos casos son puntos en los reales, no negativos. Y entonces queremos, lo que la comunidad científica ha observado es que de alguna manera todos estos puntos que tienen cierta repulsión comparten o tienen en común algo. Pareciera que no, pero tienen en común algo. Y ese algo se va a descubrir de la siguiente manera. Imagínense que ustedes definen la frecuencia de los puntos, una función que, dado un x fijo, cuentan cuántos puntos hay entre 0 y x. Esto les da la frecuencia. Si dividen, bueno, esto les puede dar una función de distribución. Pero entonces, en general, este tipo de frecuencias van a tener dos componentes, una parte promedio y una parte fluctuación. Entonces, cuando estos conjuntos de puntos de alguna manera le barren, le quitan la parte de promedio, van a tener una parte fluctuante que es la que va a compartir todos estos sistemas. Es un poquito como en probabilidad cuando estudiamos el teorema central del límite, que a lo mejor tienen una media, pero la media no importa mucho, lo que importa es cuánto varía alrededor de la media, ¿no? El objeto aleatorio. Y entonces el fenómeno universal ahí es que hay una campana de Gauss o esta distribución normal. Entonces algo así vamos a observar aquí. Vamos a observar que estos conjuntos de puntos, al momento de que quitamos ese comportamiento promedio, lo que fluctúa es lo que tienen en común. ¿Y cómo se da esto? Bueno, aquí viene la situación. Primero voy a platicar de las matrices aleatorias. Les voy a decir que las matrices aleatorias es un laboratorio
que nos permite hacer simulaciones con una computadora, nos permite hacer cálculos matemáticos. Entonces, fíjense, una matriz aleatoria, pues es una matriz y sus entradas son aleatorias. Por ejemplo, aquí pongo que todas las entradas sean variables independientes normales. Y con esta variable formo esta matriz que, si se dan cuenta, estoy tomando X más su transpuesta. Eso lo vuelve simétrico y divido por un medio. El un medio no importa mucho, pero el chiste es que tengo este X más su transpuesta. Entonces, esto es algo que estudió el profesor Wigner, físico matemático, premio Nobel de Física, y él se dio cuenta que este tipo de modelos ayudaban a entender el comportamiento de los átomos, de los sistemas atómicos. Entonces, básicamente lo que decía es que los eigenvalores pueden ser un buen modelo para los niveles de energía de un átomo. Y entonces él se puso a estudiar esto de las frecuencias, eh, pero en realidad su objetivo principal era estudiar estas diferencias. Fíjense que aquí, si yo tengo mi conjunto de puntos, que en este caso son eigenvalores, puedo tomar cuánto espacio hay entre un eigenvalor y el que sigue. Entonces, lo que ocurre aquí en esta situación es que si yo tengo mis puntos, fíjense, voy a poner aquí unos puntos. Un punto, otro punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto seguidito y así, ahí tengo mis puntos. Y tomo las diferencias que hay en esos puntos y me da pues una distancia, otra distancia, una distancia chiquita, otra más grande, otra medianita, otra más grande, así. Esas distancias, yo puedo sacar el histograma de esas distancias. Y entonces, ese histograma me está dando información, me dice cómo se distribuyen digamos, el espacio que hay entre estos puntos. Y entonces, como yo tengo todo mi modelo completo, en el sentido de que tengo mi matriz, tengo variables que conozco bien, tengo muchos resultados de álgebra lineal, pues puedo de alguna manera trabajar con este modelo y tratar de encontrar fórmulas matemáticas para esta distribución de las distancias, para la frecuencia de eigenvalores, para estudiar el eigenvalor máximo o el mínimo. Entonces, este tema de matrices aleatorias yo lo veo como un laboratorio donde podemos encontrar fórmulas, simular y después comparar con algún conjunto de puntos que veamos en algún sistema, ya sea en un sistema matemático o en un sistema físico. Y entonces vean lo que va a ocurrir. Entonces, este es mi laboratorio. Y entonces Wigner, el profesor Eugene Wigner, aquí tengo una foto, o bueno, un dibujito de los sistemas de energía, de los niveles de energía de dos átomos, por ejemplo, del thorium y del uranium. Esto es una foto que está en el libro de un autor de apellido Meta. Entonces, el profesor Wigner se puso a estudiar la distribución de estos eigenvalores y utilizando técnicas de combinatoria, encontró que en el límite tiene una distribución que es un semicírculo. Aquí la tengo, en un semicírculo. Y entonces uno dice, bueno, perfecto, se ve simpático eso, pero ¿por qué esto es útil? Entonces, bueno, antes de comentar por qué esto es útil, les comento que para demostrar este tipo de cosas, pues uno estudia los momentos que están detrás de estas matrices. Ahí es donde uno puede hacer cálculos. Y fíjense, es muy interesante que en este problema surgen estos números que se llaman C sub K, les llaman los números de Catalán, que aparecen en problemas de combinatoria. Ahí es donde uno empieza a ver que hay mucha herramienta de otras áreas de matemáticas que se necesitan en este área de la probabilidad. Y bueno, tenemos esta distribución, ok, está muy bien, pero entonces en este laboratorio, pues ya que tenemos fórmulas, podemos compararlas con la realidad o con lo que observemos en la realidad. Entonces, por ejemplo, ahorita les mostré una fórmula para la distribución
y ahora voy a tratar de ver, de comparar las fórmulas de las distancias entre puntos con algo más real, ¿ok? Esto sale de una matriz aleatoria y fíjense cómo uno puede comparar eso con, eh, con algo de la física. Entonces, aquí tengo algo que le llaman espaciamiento entre resonancia, energía de la resonancia nuclear. Y lo que vemos aquí es un dibujito donde fíjense cómo en este cuadro que está aquí arribita, tengo esto que ven en escaloncitos, es una distribución de los espacios que hay del experimento físico. Y después tengo una rayita ahí negra que va como por el medio más o menos, que es justamente la distribución de los espacios que hay en la matriz aleatoria. Entonces, una información provino de un experimento físico y otro de un modelo de matriz aleatoria. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Que efectivamente el modelo de matriz aleatoria es un buen modelo para estudiar estos experimentos. Esto es algo que estas gráficas las saqué de un artículo o de unas notas de estos profesores, Bohinghans y Gionani. Y entonces aquí hay indicios de cómo en la naturaleza tiene cierto comportamiento que se puede modelar con estas matrices aleatorias. Voy a poner otro ejemplo. Fíjense este ejemplo que viene a continuación. Este es el de los ceros de Riemann. Antes de seguir, les voy a decir cómo surge esta situación, o sea, cómo a la gente se le ocurrió, se le prendió el foco que estos eigenvalores de las matrices aleatorias tienen algo que ver con los ceros de la función de Riemann. Entonces, me voy a salir un poquito de mi presentación y me voy a pasar aquí al Wikipedia. Estela, ¿se ve ahí Friedman Dyson, dice? Sí, sí se ve la página de Wikipedia. Ah, bueno. Entonces, este autor, Friedman Dyson, fue un profesor de Princeton. Voy a bajar aquí un poquito. Y aquí hay una anécdota súper interesante que dice lo siguiente. Dice cómo estaba Dyson en Princeton y un matemático muy conocido de teoría de números que se llama Montgomery fue al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, dio sus pláticas sobre los ceros de Riemann y de hecho Dyson no estaba ahí, pero después otro profesor, Selberg, le platicó a Montgomery de los cálculos de Dyson en matrices aleatorias. Y entonces ahí se dieron cuenta que había una conexión entre estos ceros de Riemann y los eigenvalores de las matrices aleatorias. Y de ahí empezaron a estudiar y se empezaron a hacer experimentos. Entonces, bueno, ahora me voy a pasar a mi presentación y aquí lo que estamos observando es el siguiente experimento. Uno se puede ir al laboratorio de las matrices aleatorias y construir algo que le llaman una función de correlación. Una función de correlación, ahí pues es algo técnico, y después comparar esa función con la misma función que arrojan los ceros, estudiar los ceros de la función de Riemann, y entonces uno encuentra que hay definitivamente una concordancia con los ceros de Riemann y con los eigenvalores de la matriz aleatoria. Entonces, la gente empezó a tratar de hacer demostraciones rigurosas de que efectivamente hay bueno, que tienen el mismo comportamiento, que esto que surge de las matrices aleatorias es algo universal, no es algo solamente de física, también es de teoría de números. Entonces, así empieza a desarrollarse todo esto, empieza a haber cada vez más interés. Y entonces, pues viene el siguiente ejemplo. Este ejemplo es lo que se llama, aquí le puse jugando billares con Sinaí. El modelo se llama billares de Sinaí
y les voy a decir qué es un billar de Sinaí. Les voy a decir qué es un billar de Sinaí. Me voy a ir aquí al Wikipedia y ahí se ve, Estela, el billar de Sinaí. No, te veo, ¿te ves tú? No has compartido la pantalla. Ah, ahí. No, te seguimos viendo. Ah, a lo mejor se dejó de compartir. Bueno, aquí se ve. Entonces, ahí se ve, ¿no? Ahí. Creo. Sí, ahí sí se ve. Entonces, ahí, si ustedes ponen billares de Sinaí, les va a aparecer este tipo de cosas. Este es un billar de Sinaí que el profesor, se dice Sinai, según yo, Jacob Sinai, estudió para analizar el gas de Lorentz. Entonces, este es un sistema dinámico, se sabe que es un sistema caótico, y ustedes pueden estudiar este sistema caótico con una ecuación diferencial que involucra el operador laplaciano, que es la doble derivada, y ahí tienen ciertas condiciones en la frontera. La frontera es este cuadrito más el círculo. Ahí está, ahí adentro está la partícula moviéndose, es un sistema caótico. Entonces, como esto se modela con una ecuación diferencial y condiciones en una frontera, tiene un conjunto de eigenvalores. Tiene un conjunto de eigenvalores, entonces si ustedes ordenan esos eigenvalores, le quitan o le barren eso que les digo que es la parte promedio, resulta que la parte fluctuante de los eigenvalores va a tener el comportamiento que se observa con las matrices aleatorias. Entonces, eso es lo que voy a poner en el siguiente dibujo. Voy a pasarme a mi presentación y este es el dibujo que tengo aquí. Vean, por favor, cómo esto yo lo saqué también de un artículo. Entonces, en ese artículo hacen dos cosas. Primero, hacen el experimento de obtener los eigenvalores del sistema dinámico de los billares de Sinaí, y esta escalerita que ven aquí son las distancias que hay, el histograma de las distancias que hay entre eigenvalores. Ahí está, lo hicieron numéricamente y después hicieron el histograma. Y después en color negro otra vez tengo el histograma que ya tengo teóricamente de mi laboratorio de las matrices aleatorias. Entonces, ¿qué observamos aquí? La concordancia de que los eigenvalores de la matriz aleatoria tienen mucho que ver o modelan los eigenvalores del sistema dinámico. Entonces, otra vez observamos esta universalidad de las que les estoy hablando. Entonces, a raíz de este tipo de estudios, se formó una conjetura que le llaman ahora la conjetura BGS, Bohinghans, Giannoni y Schmidt, de que en realidad, o sea, los sistemas caóticos en general, sus eigenvalores se van a comportar como los que se observan o los que se estudian en las matrices aleatorias. Entonces, esto es una conjetura que no se ha demostrado y pues es una pregunta bastante interesante porque lo que uno termina diciendo es que las estadísticas que están detrás de las matrices aleatorias es como la firma del sistema caótico, es como lo que uno observa de manera universal en cualquier sistema caótico. La verdad ignoro cuál sea el progreso de esta conjetura, solo sé que es que está abierta. Y bueno, pues así hay más cosas, hay más ejemplos. El último que les voy a presentar es el siguiente ejemplo que viene del profesor Stanislao Ulam. Entonces, Stanislao Ulam fue un matemático polaco que empezó estudiando con nada más y nada menos con Stefan Banach. Después, en la Segunda Guerra Mundial, pues se fue a Estados Unidos y trabajó en muchas cosas. Es muy famoso sus contribuciones porque, por ejemplo, él es uno de los pioneros o de los creadores, junto con Von Neumann, del método Monte Carlo, que pues se usó para hacer cálculos en la Segunda Guerra Mundial. Pero el chiste es que el problema que les voy a presentar es un problema que él proponía estudiar
por alguna razón, o sea, ahí está curioso, pero por alguna razón proponía estudiar esto. Entonces, miren, tienen un conjunto de números hasta n y tienen sus permutaciones. Aquí tengo un ejemplo. Imagínense que tengo 5 números y hago una permutación de ellos. Los primeros sale el 4, después el 1, después el 5, el 2 y el 3. Entonces, esta permutación, entonces, dada una permutación, hay subsecuencias crecientes. Por ejemplo, aquí hay 2 subsecuencias crecientes. Una es el 4 y después sigue el 5, y otra subsecuencia creciente es donde primero sale el 1, el 2 y el 3. Entonces, aquí la subsecuencia más larga es la 1, 2 y 3, ¿no? Con 3 elementos. Entonces, este Ulam proponía estudiar esa, o sea, la longitud de la permutación más larga, perdón, la longitud de una subsecuencia más larga en una permutación. Entonces, si ustedes tienen a n fijo, pues hay muchas permutaciones, n factorial, y entonces esto lo pueden ver como, lo pueden ver como una variable aleatoria, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la longitud de estas permutaciones? Y entonces lo que estudiaron estos autores ya al cerrar el siglo pasado, Baik, Dave y Johansson, estudiaron cómo estas frecuencias convergen a una variable aleatoria que actualmente se llama, le llaman f sub 2. Y esta variable aleatoria le llaman también la distribución de Tracy-Widom, ¿ok? Entonces, resulta, compañeros, que esta distribución de Tracy-Widom surge también, o surgió antes, en las matrices aleatorias. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que el laboratorio de las matrices aleatorias ayudó a obtener esta distribución, y gracias a que ya se tenía esa distribución, una expresión para la distribución, estos autores lograron compararla con este límite. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Sí coincide con eso que ya se tenía. Aquí la verdad ignoro cómo se les habrá ocurrido asociar este problema de combinatoria con el eigenvalor con esta distribución que surge del eigenvalor más largo, más grande. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es decirles quién es esta f sub 2. Antes de seguir, fíjense que aquí en mi laboratorio, me voy a regresar a mi laboratorio de las matrices aleatorias. Uno de los puntos que yo les estaba mencionando, además de las distancias entre valores o de las frecuencias, también había puesto el eigenvalor más grande. Entonces, las matrices aleatorias nos permiten hacer cálculos para encontrar expresiones que tienen que ver con ese eigenvalor más grande. Entonces, fue lo que ocurrió aquí. Bueno, entonces, eso surgió del laboratorio. ¿Quién lo sacó? Bueno, pues nada más y nada menos que Tracy y Widom, ¿no? Justamente los que mencionaba. Entonces, lo que hicieron Tracy y Widom fue estudiar el eigenvalor más grande de la matriz aleatoria, y usando ahí muchas técnicas, ahorita les digo, encuentran después de hacer ciertos rescalamientos, porque recuerden que estos rescalamientos tienen que ver con quitar o barrer esa parte promedio. Entonces, después de estos rescalamientos, surge esta distribución. Miren qué guapa se ve, esta exponencial ahí con unas funciones, una integral. Lo único que no está tan guapo es esta Q, porque resulta que esa Q es la solución de una ecuación diferencial que llaman la ecuación de Paine-Levé, aquí de segundo orden, con condiciones en el infinito. Entonces, digo, a lo mejor pues no es tan explícito, pero es bastante entendido esto, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestran este tipo de cosas Tracy y Widom? Pues ocupan muchas técnicas que desarrollaron Dyson, el que les puse ahí en Wikipedia, otros profesores, Godin, Meta, donde utilizan análisis poderoso de determinantes, de núcleos reproductores. Entonces, todo ha ido poco a poco evolucionando.
Entonces, fíjense que en 1994 se encontró esta distribución y una vez que se encontró esa distribución, pues gente como Baik, Dave y Johansson lograron ocuparla para este problema de combinatoria. Entonces, lo que les estoy queriendo decir es cómo las matrices aleatorias ayudan a encontrar objetos que son o que tienen cierta universalidad dentro de una clase de sistemas que tienen que ver con repulsión entre puntos, con sistemas caóticos, y así poco a poco vamos avanzando. Una vez que se han tenido estos avances ya en este siglo, pues ha habido bastante información y, por ejemplo, ahora hay mucha gente que estudia algo que le llaman la ecuación KPZ, que por cierto hace creo 8 años le dieron la medalla Fields a un australiano que se llama Martin Heider, por estudiar esta ecuación, porque dentro de esta ecuación encontramos cosas interesantes como la distribución gaussiana, que está aquí, y de manera continua, o sea, si uno como que deforma las condiciones de la ecuación diferencial, uno encuentra también al mismo tiempo la distribución de Tracy-Widom. Entonces, algo nos está queriendo decir la naturaleza que, pues que tanto la normal ya sabíamos que era universal, todas estas cosas que salen de la matriz aleatoria, en particular la distribución de Tracy-Widom, pues tiene cierto, como vemos aquí, se relaciona con varias cosas, es universal. Entonces, la naturaleza no está discontinua, ¿no? Bueno, aquí hay un referente de cómo hay cierta continuidad, de que la naturaleza está jugando suavemente, ¿no? Tal vez. Aquí, bueno, no sé cómo interpretarlo esto, pero al menos sí puedo comentarles todo esto de que este laboratorio de las matrices aleatorias ha ayudado a descubrir universalidad en diferentes aspectos, tanto matemáticos como físicos, ¿vale? Bueno, entonces eso es todo lo que les quería platicar. No sé si alguien quiera preguntar algo, comentar algo. Eh, hemos terminado, gracias. Dice, ¿cómo se le conoce a esta parte de la estadística? Así justamente como matrices aleatorias. Tú pones en Google Random Matrix Theory y te va a aparecer toneladas de información. Hasta en YouTube hay pláticas. Es más, ahí yo vi en YouTube una plática que igual le ponen eigenvalores y ceros de Riemann en inglés. Hay otras pláticas, ¿no? De todo esto. Así es, Israel. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Interesante. Gracias, Cristian. Gracias. Entonces, para estudiar todo esto tienen que venir a Sinvestab, llevar probabilidad y procesos estocásticos. Ah, análisis real y teoría de la medida con Michael Porter. Gracias, Carlos. Bueno, es interesante porque parecería que los temas que se ve que está manejando el doctor Pacheco y las cosas de lo que yo hablé, pues no tiene nada que ver uno con el otro. Pero él y yo muchas veces hemos platicado de problemas que están en la intersección de nuestras áreas. Es correcto, sí, sí. Sí, de hecho, aquí gracias a que el profesor Porter le he preguntado, me ha ayudado a avanzar aquí en entender mis matemáticas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran externar? Bueno, entonces creo que sería todo el día de hoy y pues les agradecemos su presencia en esta penúltima sesión de la Escuela de Otoño. Mañana continuamos con nuestras últimas charlas, también muy interesantes, con el doctor Ernesto Lupercio y también con una exalumna que trabaja nada más y nada menos que en ciencia de datos. Les recuerdo también que mañana al terminar las pláticas, yo estaré con estudiantes que están ahorita en el departamento dando informes y resolviendo dudas que tengan si es que quisieran entrar a los procesos de admisión. Voy a hablar de los exámenes de admisión,
de cuestiones de becas, etcétera, etcétera. Entonces sería todo por el día de hoy. Pues muchas gracias, Estela. También les agradezco a los expositores del día de hoy. Que tengan muy buena tarde todos. Gracias, Estela. Gracias, buenas tardes.